comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Nosotros vemos en este pasaje muy conocido por todos que podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana. Dice la Biblia que Jesús y los discípulos deseaban estar un momento aparte, porque quizás para descansar un momento, porque donde quiera que Jesús iba, eran multitudes las que se acercaban a ver y a oírle. Entonces, había muchísima gente y ya era tarde. Y los discípulos estaban preocupados porque ya tenían hambre y no había qué comer. Lo que ellos proponían era que Jesús los despidiera para que se fueran a comprar algo o se podían ir también a sus casas. Pero Jesús no estaba pensando como sus discípulos. Él tenía otros planes, él tenía otros propósitos para todas esas personas. Y era que los discípulos les dieran de comer. ¿Cómo podían darle de comer a tantas personas si no tenían dinero ni pan? Pero veamos en esta porción de la Biblia que Jesús no se enfocó en lo que no tenían. Jesús no se enfocó en lo que les hacía falta. Jesús preguntó qué era lo que tenían. Y ellos le dijeron: tenemos nomás 5 panes y 2 peces. Pero estos 5 panes y esos 2 peces puestos en las manos de Jesús fueron suficientes para poder alimentar toda esa multitud. Podemos aplicar este texto a nuestra vida. Y es que hoy en día, al igual que en aquel tiempo, se acercaba esa gente con mucha necesidad. Hoy también hay mucha necesidad. Dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿No hay multitud de personas ahora en día como ovejas que no tienen pastor? Por supuesto que hay. En el mundo, en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra comunidad, incluso en nuestras familias, hay muchas personas que todavía andan como ovejas que no tienen pastor. Multitudes hambrientas de esperanza por lograr superar alguna dificultad. Otras multitudes hambrientas del amor de Dios. Por eso nosotros podemos ver que hoy en día muchas personas son engañadas con sectas religiosas, con herejía. Es por la misma necesidad que ellos tienen. Multitudes hambrientas de una palabra de consuelo. Multitudes hambrientas del perdón de Dios. Dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Entonces, nosotros podemos ver muchos puntos para nuestra vida aquí. Y el primero es de que nosotros ya no somos vistas como ovejas que no tenemos pastor. Tenemos un pastor celestial y tenemos también un pastor terrenal. ¿Cómo estaban estas personas entonces si Jesús las vio como que no tenían pastor? Estaban en peligro, estaban a la deriva, no tenía quien cuidara de ellas. Por eso nosotras ahora en día podemos ver muchos jóvenes necesitados de amor. Buscan en cualquier otro lugar el amor que no encuentran en su familia. Y no solamente de las personas que no han conocido a Dios, sino incluso hijos de cristianos también andan buscando sentirse bien, sentirse queridos, sentirse aceptados en otros lugares. Podemos ver señoritas y jóvenes entregándose a relaciones sexuales a temprana edad, creyendo que eso es amor, creyendo que eso
les va a llenar un vacío que ellas puedan sentir en sus vidas. Podemos ver cada día más personas llenando el vacío de su corazón en los vicios. Y antes los vicios se veía solo aquel borrachito que estaba en la calle o el que es drogadicto y se le nota que anda en un vicio. Pero hay muchos otros vicios que no son públicos, pero la gente intenta llenar ese vacío. Otros llenamos el vacío con el consumismo. Nos gusta comprar y sentirnos bien, alegrarnos un momento. Es por eso de que hoy también hay mucha necesidad como en ese tiempo. Podemos ver que muchas personas cuando no encuentran salida a un problema, a una dificultad, buscan lo más fácil, quitarse la vida. Ahora hasta hay suicidio infantil. Antes no se veía eso. Los niños también se sienten tan emproblemados muchas veces que no le encuentran salida. Esa es la necesidad que hoy nosotros podemos ver en las multitudes de personas. ¿Cómo podemos llevar esa salvación, esa esperanza, ese perdón a estas personas? ¿Será que nosotros debemos hacerlo? ¿Será que la iglesia del Señor le corresponde hacer esa función, esa misión? Ahora nosotros también el Señor nos hace el mismo llamado que le hizo a sus discípulos. En el versículo 37 dice, respondiendo Él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Seguramente ellos preocupados al ver aquella cantidad de gente. Se dice que 200 denarios equivalía a más de un año de trabajo y que ahora en día serían como unos 7,000 o unos 8,000 dólares. Entonces, claro, si nosotros nos vemos en esa situación, no, mejor que se vayan. No tenemos esa cantidad nosotros para invertir. Entonces, la iglesia del Señor tiene que reflejar el amor y la misericordia para con el mundo, espiritualmente y físicamente también, materialmente. No podemos ser indiferentes, no podemos hacer oídos sordos al llamado y al mensaje de Jesús. Dadle vosotros de comer. ¿Qué significa para Iglesia Josué darle vosotros de comer? ¿Qué significa para mí darle vosotros de comer? Eso es lo que Dios le estaba mandando a sus discípulos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, tenemos que dejar de pensar solo en nosotros. Porque nosotros siempre nos estimamos bastante, nos queremos bastante. Primero yo, segundo yo y tercero también yo. Entonces, nosotros vemos en el versículo 36 que los discípulos le dijeron a Jesús, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aparentemente los discípulos estaban preocupados por buscarle una salida a ese problema, pero ellos querían buscarle una salida que para ellos no tuviera ningún costo, que para ellos no les proporcionara que tenían que trabajar, que esforzarse. También ellos debían de tener hambre, ¿verdad? Entonces, debían buscar una solución fácil. Y lo más fácil era que ellos se fueran. Muchos cristianos hoy en día solo pensamos en nuestro bienestar, en nuestros beneficios, en nuestros derechos. Claro que tenemos derechos como cristianos, como creyentes, como miembros de esta congregación. Pero a la par de cada derecho va una obligación, va un deber que nosotros tenemos que cumplir. Queremos que Dios se ocupe de lo que es importante para nosotros, pero nos olvidamos lo que es importante para Dios. Nosotros no le pedimos a Dios, Señor, ay, bendíceme ahí con lo que te acordé, Señor, sino que nosotros, si lo escribiéramos, hiciéramos un listado enorme de todas las cosas que nosotros le pedimos a Dios, de todo lo que queremos que nos cuide, de todo lo que queremos que nos dé, por las personas que le estamos pidiendo, pero nunca le decimos, Señor, yo quiero entender qué es lo que tú quieres que yo haga. Envíame un listado y el Señor nos va a decir si ahí lo tienen en la Biblia. Ahí les mando yo qué es lo que van a hacer ustedes. Y cuando nosotros estudiamos nuestra doctrina de las asambleas de Dios, vemos que la misión número 1 para la iglesia del Señor, mientras esté aquí en la tierra, es predicar el Evangelio. Este es el mandato número 1. Otra cosa que debemos de hacer es dejar de enfocarnos en lo que no tenemos. En el versículo 38 Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Él nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tienen ustedes que pueden poner a mi servicio? Jesús preguntó
cuánto tenían, no cuántos hacían falta. Imagínense si les pregunta a los discípulos, ¿con cuántos panes más o menos creen que le damos de comer a toda esta multitud? Preguntó, ¿cuánto tienen? Porque Dios obra con lo que tenemos, no con lo que nos hace falta. Dios ya sabe lo que nos hace falta a nosotros y Él quiere que nosotros lo que tenemos lo pongamos al trabajo de su obra. Dios nos dice entonces, ¿qué tienes en la mano? Nosotros podemos ver que David lo único que tenía era una honda y unas piedrecitas que fue a buscar y venció a Goliat. Moisés lo que tenía era una vara y liberó a un pueblo. Se dice de Gedeón también que es lo que utilizó, unas antorchas para ganar la batalla. Entonces nosotros no podemos estar esperando tener grandes cosas para ponerlas al servicio del Señor. Generalmente lo que nos frena para servir al Señor es lo que no tenemos, lo que nos hace falta. Muchos dicen, si tuviera tiempo, yo fuera todos los días al culto, los días de la semana. O sea que está diciendo, Señor, los demás que tengan 24 horas al día y a mí me puede dar unas 30 horas para que me abunde más a mí y yo tener tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Si ganara más dinero, ¿podría dar yo para que la obra del Señor avance? Otros dicen, pero si yo ni he estudiado teología, hay que prediquen los que se están preparando. Para eso están estudiando. Nosotros no podemos decir eso. Si conociera más de la Biblia, esto tal vez puede aplicar para aquellos que no saben leer y escribir, pero ahora en día todo el mundo sabe leer y escucha también. Otros hasta nos atrevemos a decir, tal vez si este hermano o esta hermana no estuviera allí, yo creo que yo desempeñaría mejor mis privilegios. Ninguno de nosotros estamos aquí para darnos gusto unos con otros. Estamos aquí porque así le ha placido al Señor, porque Él nos tiene aquí a todos con un propósito. Otra cosa que debemos hacer para cumplir ese mandato de darles de comer es entregarle a Jesús lo que tenemos. En el versículo 38 dice, ellos le dijeron 5 panes y 2 peces. Lo que había era demasiado poco para repartirlo entre tanta gente. Humanamente era algo imposible. Pero a los discípulos se les olvidaba que estaban con el Todopoderoso. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de que Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Que el Espíritu Santo media vez no esté triste y se haya ido de nuestra vida un poco, allí va a estar a nuestro lado para fortalecernos, para ayudarnos a que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones como iglesia. Era necesario llevar esos panes y esos peces delante del Señor. ¿Ya puso usted lo que tiene delante del Señor? Pero si yo no tengo nada, ¿cómo no? Tiene mucho. Dice en Mateo 14, 17 y 18, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Dios usa cosas pequeñas para bendecir a muchos. Se dice que estos panes que andaba este muchacho eran el pan que comían los pobres y que estos peces eran unas sardinas, como quien dice, comida de los pobres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no nos vamos a poner a pensar en la calidad, en la cantidad de lo que nosotros tenemos, porque es Dios quien lo va a usar. Si nosotros nos ponemos a decir, si yo no puedo ni cantar, yo no puedo ni hablar, pero es Dios quien nos va a ayudar en el momento que nosotros pongamos a trabajar lo que Él nos ha dado. Lo poco es mucho cuando se lo damos a Jesús. Pero nosotros o ustedes pueden tener mucho, pero si no está en las manos de Jesús, tampoco va a ser de mucha utilidad para el trabajo en la obra del Señor, para que la obra del Señor avance y crezca. Dios quiere que le ofrezcamos lo que tenemos. Él quiere que le entreguemos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Por muy poco que sea lo que nosotros tenemos, debemos de ponerlo en las manos del Señor. Alguien puede decir, yo no tengo dinero para invertir en el reino de Dios, pero tiene pies, manos y boca para ir y ganar almas. Otros pueden decir, yo no puedo salir a ganar almas porque mi tiempo no me alcanza o porque definitivamente no me puedo expresar,
pero tiene dinero para ofrendar y diezmar para que otros salgan a predicar la palabra del Señor. No tienes dinero ni puedes salir a predicar la palabra. Puedes orar para que el Espíritu Santo toque el corazón de aquellas personas que escuchan el Evangelio. Entonces todos tenemos algo que poner en las manos del Señor. Lo que pasa es que no es fácil poner nuestra vida al servicio del Señor. Nosotros siempre tenemos algunas áreas en las que nos cuesta entregárselas por completo al Señor. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En aquel tiempo, por predicar el Evangelio, habían consecuencias graves, así como les pasa a nuestros misioneros, y así como puede llegar a pasar en nuestro país. ¿Ya pusimos todo lo que poseemos en las manos de Dios? Es una pregunta que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que eso ya lo hicimos. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos es suficiente y que Dios está complacido con eso que nosotros hacemos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de darles de comer a los hambrientos espiritualmente y en lo material también. Es tarea de todos nosotros entregarnos a Dios cada día. Nosotros ya hicimos un pacto con nuestro Dios de que le recibimos en nuestra vida, pero la entrega es diaria, porque nosotros, nuestra guerra, nuestra lucha es minuto a minuto, entre crecer espiritualmente y dar frutos. Es tarea de todos nosotros. Compartir las buenas nuevas de salvación es la misión principal de la Iglesia del Señor mientras estemos aquí en la tierra. Todo lo que somos, nuestros talentos, nuestros dones, debemos ponerlos al servicio del Señor y para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos en la iglesia del Señor, tenemos nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pues nosotros tenemos pastores, tenemos líderes. ¿A dónde es que nosotros vamos a poner en práctica nuestros dones y nuestros talentos? Aquí en la iglesia. ¿Para qué? Para que Dios bendiga nuestras vidas, por la obediencia, por la sujeción y porque primero queremos cumplir el mandato de Dios. Así que el llamado para cada uno de nosotros en esta mañana es a que pongamos todo lo que tenemos en las manos del Señor. Usted dice, yo que toco instrumentos, que soy músico, ya no voy a querer que los días martes, que los días sábados se quede sin instrumentos musicales en los cultos. Yo que puedo cantar me voy a poner a disposición de las hermanas para que me dejen privilegios, no solo el día domingo. Yo que puedo cocinar, veamos qué podemos hacer y recaudar fondos para que la iglesia del Señor avance. Yo no puedo hacer ni una cosa ni la otra, entonces me voy a incluir en un ministerio para poder trabajar. Hay escuela dominical, hay exploradores, están los jóvenes, misiones, proconstrucción. Por eso en las iglesias hay una ventaja para que todos pongamos en las manos del Señor nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, que puestos en la mano de Él vamos a ver grandes cosas. Dios quiere hacer grandes cosas. Él nos trajo a este lugar con un propósito y nosotros tenemos una gran bendición, que nosotros el trabajo lo tenemos bien cerca. Tenemos una comunidad donde nosotros podemos poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que Dios nos manda. Así que en esta mañana vamos a orar un momento, vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Muchas veces nosotros sentimos que no tenemos nada, muchas veces nosotros sentimos que solo los demás cuentan con muchos recursos, pero la verdad es que Dios nos ha dado mucho. Y lo primero que nos ha dado es el privilegio de conocerle. Lo segundo, que quien no quisiera tener salud hasta que está en un hospital. Pero nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de poder orar, de poder cantar, de poder utilizar un equipo de sonido. Usted tiene el privilegio de venir aquí adelante porque esa es una decisión personal.
Muchas veces quisiéramos orar muy fervientemente, pero a veces se siente una gran oposición. Pero nosotros debemos de luchar y de batallar porque ese es nuestro trabajo. A las personas que no han entregado su vida al Señor, Dios tuvo compasión desde siempre por los pecadores. Es necesario entregarle nuestras vidas al Señor. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor en esta mañana, puede repetir esta oración. Señor, te pido que perdones mis pecados. Te pido que perdones todas mis iniquidades, mis rebeliones. Sé que te he ofendido. Perdóname, Señor. Borra todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para poder entregarme a ti, Señor, para poder poner mi vida a tu servicio, Señor, para que tu obra pueda avanzar cada día. Dame la fuerza necesaria para poder seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.